Hola queridos suscriptores e invitados de nuestro canal. Top 10 historias. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. Les deseo que pasen un rato agradable viendo nuestro video. Oye viejo, ven aquí ahora mismo, gritó Yolanda en un tono autoritario, refiriéndose al barrendero que, como de costumbre, estaba barriendo el área del aparcamiento. Don Mariano, nada más oír que su jefa le estaba llamando, dejó su herramienta y se dirigió al supermercado. Saludó a la joven que llevaba ya un tiempo siendo gerente y le preguntó en un tono delicado y amable: ¿quería usted algo, doña Yolanda? Está despedido, dijo Juli rápida y bruscamente, clavándole sus ojos al anciano que se había quedado perplejo y examinando con un desprecio nada disimulado su ropa vieja y desgastada y sus botas altas de goma. Don Mariano, que durante 2 años había estado trabajando de barrendero en ese supermercado y hacía su tarea tan bien que nunca había recibido ni una sola queja del dueño. No esperaba oír palabras como esas de la joven esposa de este. Siempre fue el primero en acudir a su puesto de trabajo y el último en irse. Ni una sola mota de polvo lograba escapar de sus ojos pendientes de todo. El territorio que pertenecía al supermercado siempre estaba impecable, porque era el anciano barrendero que se ocupaba de su limpieza a diario y lo hacía a la perfección. Al haberse recuperado un poco, don Mariano se fijó en un hombre joven de unos 25 años que acompañaba a Yolanda. Enseguida se dio cuenta de que la esposa del dueño decidió reemplazarlo por ese trabajador más joven y de aspecto más agradable. Antes de que te vayas, explícale a Nico qué tendrá que hacer, dijo Yolanda en el mismo tono imperativo, volviendo la cara hacia el anciano entristecido. Don Mariano se abstuvo de discutir con la joven jefa, asintió en silencio y cuando Yolanda se fue comenzó a explicarle a Nico cuáles eran sus deberes. El hombre se sintió profundamente herido por la pérdida de su trabajo. En realidad era para él mucho más que un empleo, era la única manera de poder ver a su hijo sin que él se diera cuenta. Y es que su hijo era el dueño del supermercado. Antes, don Mariano solía tener la oportunidad de ver a Ricardo, al menos desde lejos, pero desde hacía algunas semanas el propietario entregó la gestión del supermercado a su joven esposa y una vez que realizó este cambio, sus visitas al supermercado se volvieron escasas y cortas. Yolanda, una mujer autoritaria, ambiciosa y presumida con su actitud arrogante y dominante, le cayó mal a don Mariano desde que la vio por primera vez. La comenzó a vigilar y a estudiar con mucha discreción, por eso ahora, tras el despido, el anciano tampoco dejó de acudir al supermercado del que fue expulsado. Varias veces al mes se acercaba al aparcamiento, le dirigía una triste mirada a los coches estacionados, luego se ponía a observar en silencio a las personas que entraban y salían del edificio, soñando con ver a su hijo, aunque solo fuera por un instante. En uno de esos días, mientras don Mariano deambulaba pensativo por el aparcamiento, vio a Yolanda que estaba caminando en esa misma dirección. La mujer se acercó a un hombre alto, vestido con un elegante traje negro de lo más lujoso. Le dio un beso en la mejilla y se puso a hablarle de algo con mucho entusiasmo. Don Mariano se quedó a 10 pasos de los jóvenes y oyó muy bien todo lo que decían, pero al mismo tiempo no lo podían ver porque se había escondido detrás de un enorme vehículo blanco. La atención del anciano fue inmediatamente atraída por aquel hombre, hacia el que Yolanda se había dirigido con tanta prisa. Don Mariano conocía a este hombre, era socio de Ricardo, en varias ocasiones su hijo vino al supermercado en su compañía. Haz lo que quieras, intenta persuadirlo y convencerlo como te dé la gana, pero el contrato con los proveedores coreanos se tiene que firmar sí o sí, dijo el socio de Ricardo. Escucha, Rodri, seguro que no nos estamos pasando de la raya y si luego los perjudicados somos nosotros, porque se trata de mucho dinero, ¿este contrato llevará a Ricardo a la ruina o no? Preguntó Yolanda dudosa mirando a Rodrigo con ganas de recibir una respuesta. Pues claro que sí, exclamó Rodrigo con tono alegre y lleno de emoción, él se va a arruinar y nosotros nos vamos a enriquecer. Tú y yo nos iremos de aquí tan pronto como tengamos el dinero en nuestra cuenta y nadie nos volverá a ver. Él querrá recuperar su dinero, pero no lo logrará por falta de pruebas. Ya casi está todo hecho, no hay vuelta atrás. Lo importante es conseguir su firma. Todo lo demás da igual. Escucha, corazón. Sé que cuando te empeñas en conseguir algo eres capaz de cualquier cosa. Vamos a jugar a lo grande, venga. Está bien, lo haré, dijo Yolanda y de repente al darse la vuelta, vio a don Mario que durante todo este tiempo estuvo escondido detrás del coche. Yolanda se estremeció y al agarrar la mano de Rodrigo de una forma muy brusca,
Le obligó a mirar en la dirección donde estaba el anciano. Don Mariano se dio cuenta de que había presenciado una conversación que trataba de problemas que pronto iba a tener su hijo y supo que ahora ya no podía evitar las consecuencias. Se quedó inmóvil en el mismo lugar, sin saber qué hacer. Rodrigo y Yolanda enseguida se dirigieron hacia él, viendo los ojos del anciano, llenos de miedo y confundidos, supieron de inmediato que había escuchado toda la conversación. Rodri es nuestro antiguo barrendero, hace 2 meses que lo he despedido, pero todavía sigue por aquí espiando, dijo Yolanda clavándole a don Mariano, una mirada que hablaba por sí sola. ¿Cuánto quieres por tu silencio?, preguntó Rodrigo sin rodeos. Sabremos ser generosos, solo dinos la cantidad, sugirió Yolanda. No necesito su asqueroso dinero, respondió don Mariano y se apresuró a irse, muy consciente de que no era esa la respuesta que los dos cómplices esperaban de él. El hombre estuvo un buen rato vagando por las calles y pensando en cómo podría comunicarse con su hijo y hacerle ver lo que eran las cosas en realidad. Sabía que tarde o temprano Yolanda y Rodrigo intentarían detenerlo. Y también sabía que por el dinero eran capaces de cometer actos de lo más ruines y despreciables. Don Mariano se prometió a sí mismo que no permitiría que su hijo llegara a tener problemas. Una vez, ya había perdido a Ricardo durante 40 largos años, no podía estar cerca de su hijo como lo haría cualquier padre, para convertirse en su apoyo en alguien de confianza. Pero don Mariano decidió que ahora ya protegería a su hijo, de una forma u otra, y evitaría que tuviera esos problemas. El hombre ya había llegado a la calle en la que se encontraba su casa, cuando de repente vio un coche negro que se le iba acercando a una gran velocidad, lo atropelló y se fue, dejando al anciano en una calle desierta. Pronto unos adolescentes que pasaban por allí se fijaron en don Mariano y enseguida llamaron a la ambulancia. El hombre que estaba inconsciente fue trasladado al hospital más cercano. Los médicos lograron salvarle la vida. Don Mariano resultó ser fuerte, resistente y una vez que venció a la muerte, volvió en sí, sufrió fracturas y heridas graves, pero una vez que se despertó, permaneció consciente y reaccionó cuando alguien le hablaba. Tan pronto como el anciano se sintió un poco mejor, le pidió a la enfermera que buscara información de contacto del famoso empresario local, Ricardo Medina, y le comunicara que don Mariano quería hablar con él sobre algo importante y lo antes posible. En la tarde del mismo día, Ricardo fue a ver a don Mariano, entró en su habitación y le preguntó por su salud, ya que se lo exigía la misma situación. Enseguida reconoció a su antiguo empleado. «Me dijeron que lo atropelló un coche. ¿Cómo esta necesita alguna cosa?», le preguntó el hombre con toda sinceridad. «Gracias por no ignorar la llamada y venir hasta aquí. Ya estoy mejor, pero tengo que decirle algo», dijo don Mariano mirando a su hijo con unos ojos penetrantes y a la vez llenos de respeto. «Decir que», Ricardo lo miró desconcertado, «mis palabras le parecerán un delirio propio de un anciano que acaba de recuperar la conciencia, pero tiene que escucharme y creerme. Lo que pasa es que hay gente que está tramando algo contra usted y está usted en peligro, porque pueden hacerse con lo que más quiere en esta vida. Su socio llamado Rodrigo, al que le ayuda a doña Yolanda, le quiere arruinar. No conozco los detalles de su complot, pero estoy seguro de que le van a enviar a unos proveedores coreanos. Si firma un acuerdo con ellos, su negocio será eliminado», finalizó el anciano. «¿Qué me está diciendo? Esto no puede ser». El hombre se sintió alarmado y desconcertado al oírlo. ¿Qué le hizo pensar de esta manera? «Lo oí todo yo mismo con mis propios oídos», respondió don Mariano. Tras sus palabras, Ricardo salió de la habitación del hospital sin despedirse, pero el anciano se mostró complacido, porque logró hablar con su hijo, hizo todo lo que tenía que hacer. A la tarde siguiente, la puerta de la habitación de don Mariano se abrió y Ricardo, confuso, apareció en el umbral. Se sentó al lado del anciano, sorprendido, y con una voz exaltada, le dijo: «Tenía usted razón cuando me habló de los proveedores coreanos, y no solo de ellos, gente en la que confiaba, la que considere cercana. Me ha traicionado, usted ha salvado mi negocio de la ruina, he invertido mucho dinero, tiempo y esfuerzo en ello y he venido para agradecérselo». Una sonrisa victoriosa apareció en el rostro pálido y cansado del anciano, dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba contento de poder ser útil a su hijo al menos una vez en la vida. Ahora don Mariano ya no le daba miedo morir, la ansiedad que le dolía por dentro, lo atormentaba y no lo dejaba en paz. De repente se desvaneció. «No tiene que agradecerme, hice lo que consideré correcto. De ahora en adelante tenga cuidado con la gente. Suerte», respondió el anciano. Después de aquel día,
Ricardo comenzó a visitar a don Mariano a menudo y le traía regalos. Fueron ratos en los que el anciano estaba feliz como un niño, sin creer que esto le estaba pasando de verdad. Estuvo muchos años soñando con establecer un contacto con su hijo. Cuántas veces quiso abrazarlo como lo haría un padre, pero no se lo pudo permitir. Y llegó el momento en el que su hijo mismo empezó a venir a verle, pero todavía había mucha distancia entre ellos. Don Mariano estaba ansioso por confesarle a Ricardo que era su padre, pero temía que después de ello, su hijo ya no tendría ganas de verle. Aún así, un día no se pudo aguantar y le contó lo que había estado escondiendo durante muchos años. Todo sucedió durante una de las visitas de Ricardo al hospital, el día que a don Mariano le iban a dar el alta. Oiga, don Mariano, ¿y no le gustaría volver a trabajar con nosotros? Le subiré el sueldo, ya nunca le faltará nada, la gente le quiere y le respeta. Todos estamos esperando a que vuelva, le sugirió Ricardo. Le agradezco su propuesta, pero no podré volver a trabajar con ustedes, dijo el anciano negando con la cabeza. Pero, ¿por qué? Si prefiere estar ocupado en otra cosa, le buscamos otro puesto. Entiendo que le cueste hacer trabajo físico, encontraremos un trabajo digno de usted, insistió Ricardo. Hombre, gracias a Dios un trozo de pan no me va a faltar, no me puedo quejar de la vida, tengo donde vivir, tengo una nevera repleta de comida, por suerte tengo una hija que cuida de mí, sí, he trabajado para ustedes. No era porque lo necesitaba, el dinero es lo de menos, respondió el anciano. Entonces, ¿por qué quiso trabajar de barrendero? Preguntó Ricardo. Porque quería estar a tu lado, hijo mío, lo único que quería era verte, al menos de vez en cuando, quería asegurarme de que estabas bien de salud y de todo lo demás, porque, soy tu padre, dijo el anciano avergonzado. Como exclamó Ricardo y se levantó de golpe, sí, hijo, te estoy diciendo la verdad, tu madre y yo nos divorciamos cuando tenía 2 años, después del divorcio, ella te llevó a Alemania y allí fue donde creciste. Yo me quedé en mi ciudad natal, pronto me volví a casar. Mi segunda esposa, tenía una hija de 1 año que era de su primer matrimonio. Crié a la hija de mi esposa como si fuera mía, pero nunca dejé de pensar en ti. Hace 2 años supe que regresaste a nuestro país y abriste tu propio negocio aquí, me alegré de saberlo. Quise buscar trabajo en el mismo sitio para poder verte, no podía aparecer en tu vida así como así y decirte que eras mi hijo, tú a mí no me conocías en lo absoluto, era para ti un extraño. Estaba seguro de que no me ibas a aceptar como padre, así que me hice con el puesto de barrendero. Sé perfectamente que ya no podré darte todo aquello que debía haberte dado en otros tiempos y siento mucho que todo haya sucedido así. Es una pena que no te vi crecer. El destino nos tuvo muchos años separados, dijo el anciano. Ricardo quedó atónito por lo que escuchó, necesitaba estar solo y pensar bien las cosas. Se disculpó, se despidió de su padre y se fue. Don Mariano fue dado de alta del hospital. Su hija Laura lo recogió y lo llevó a casa. La joven se dio cuenta enseguida de la mirada tan triste y oscura que tenía su padre y se puso a preguntarle por qué estaba tan decaído. Don Mariano se lo contó todo a su hija y de repente se sintió mejor. En lo más profundo de su alma esperaba que Ricardo lo iba a aceptar, pero no quería creerlo para luego no sentirse decepcionado. Una semana después de haber vuelto del hospital, alguien llamó a la puerta de don Mariano. Las piernas del anciano se pusieron a temblar cuando vio que en el umbral estaba su hijo con una pesada bolsa de comida en la mano. ¿Puedo pasar?, le preguntó Ricardo a su padre con cierta timidez. Don Mariano, sin decir nada, abrazó a su hijo y le dio unas palmadas en la espalda. Pronto al haber oído un ruido, Laura salió de la habitación. El anciano los presentó y aquella noche tuvieron una agradable cena familiar. Poco a poco, Ricardo comenzó a conocer a su padre y a sentirse más cercano a él. Las tardes de los domingos los pasaba en su casa junto a él y a Laura, con quien enseguida se llevó muy bien. Pronto, el hijo y el padre comenzaron a verse con más frecuencia. Don Mariano hasta parecía varias décadas más joven. Por fin su corazón conoció la felicidad de poder comunicarse con su hijo. Era como si recobra fuerzas y se pusiera a latir con más ganas que nunca. Gracias a todos por haber visto este video. Espero que compartan sus reflexiones en los comentarios y que apoyen el canal dándole un me gusta y haciendo una suscripción. Un saludo y hasta la próxima.